Inge, ¿Me escuchan? recién sí, pero cuando estaba pasando las diapositivas yo no le pude escuchar. Sí, van a disculpar, aquí ha habido un inconveniente, por favor, y me van a ir avisando, por favor, cuando no me escuchen, se los voy a agradecer. Bueno, vamos a empezar. Ya les había indicado, vamos a llevar la materia de base de datos 2, ¿ya? Vamos a recordar un poco de lo que es la base de datos. Bueno, en la materia que ya han pasado en la base de datos 1, ya han debido de dar a conocerles sobre lo que es el SQL y la base de datos, pero hoy vamos a hacer lo que es las bases de datos avanzadas. A ver, ¿qué nos permite hacer el SQL conjuntamente con la base de datos? Ahí en la imagen ustedes pueden ver qué hacen ambos, tanto el SQL con la base de datos. A ver, alguien que me diga una opción de ahí de la imagen. Por favor, participen, así para podernos conocer más y poder dar más conocimiento a lo que es la materia base de datos. A ver, ¿alguien me puede decir qué hace o qué permite hacer SQL conjuntamente a la base de datos? ¿Alguien me puede decir? Crear Requisitos. procedimientos almacenados. Sí, muy bien. Bueno, como les voy indicando y participando ustedes, nos permite hacer tanto el SQL conjuntamente a la base de datos, asignar permisos en tablas y procedimientos y vistas, como también nos permite ejecutar consultas, recuperar datos. En caso de que lo hayamos perdido o eliminado por algún motivo, podemos recuperarlo. También podemos crear las vistas, ¿ya? De tal manera, podemos hacer nuevas tablas en la base de datos. También podemos realizar procedimientos. Una vez realizados estos procedimientos, podemos almacenarlos. Y la parte más principal, que es la creación de datos. Por favor, vayan tomando sus apuntes de alguna manera, porque estas diapositivas van a entrar como práctica, preguntas en el examen, cuestionario. Bueno, eso es lo que nos permite realizar. Como ven en la imagen, todas esas opciones realizan tanto el SQL conjuntamente a la base de datos. Luego tenemos en cuanto a SQL y a las bases de datos avanzados, los comandos, los siguientes comandos, que son, hoy vamos a ver principalmente la DDL, lo vamos a realizar con una pequeña práctica, van a estar atentos, al igual que el comando DML. Estos comandos que ven en su pantalla son comandos básicos que se usan en la base de datos conjuntamente con SQL, al igual que las consultas avanzadas. Estas consultas nos permiten crear las bases de datos. Denme un minutito, por favor.
Bueno, continuando, ya les había explicado sobre lo que es las consultas avanzadas. Luego vamos a ver lo que es el comando de vistas. Este tipo de comandos nos permite ver la manera en que se puede crear y cómo podemos usarlas. Eso sería con el comando de vistas. También tenemos el comando de procedimientos almacenados. Estos procedimientos almacenados nos permiten ver de la manera de cómo va a funcionar, de la manera cómo la podemos crear y también de la manera en que podemos activar las diferentes características de este comando. También tenemos a lo que es las funciones. Al igual que el de procedimientos almacenados, hace lo mismo. Crear, activar y ver la manera de cómo funciona. Ahora también tenemos a los triggers. Y hablaremos un poco más adelante sobre lo que son los triggers. ¿Alguien tiene alguna pregunta hasta aquí? Inge, ¿qué significa DDL y DML? Bueno, te voy a responder eso en la siguiente diapositiva. Muy bien. Como preguntaba Víctor, aquí tenemos sobre lo que significa DDL. En cuanto a su descripción, los DDL son, en su sigla en inglés, es Data Definition Language. ¿Qué nos permite hacer la DDL? ¿Alguien me puede decir? Y que como se está Sí. mostrando en la diapositiva, ¿no ve? Nos dice que puede crear bases de datos, tablas, ¿no? Y también puede, digamos, almacenar, ¿no? Y alterar y poder modificar lo que son los datos que se va ingresando a tablas. Exacto, William. Como indicas, se puede realizar todo. La DDL se encarga de crear y definir. Dentro de la DDL tenemos los siguientes comandos con los que se usa en la base de datos y vamos a poder realizar las tablas, las bases de datos. Como les iba diciendo, la DDL entre las siglas que les indicaba que es Data Definition Language, significa lenguaje de definición de datos. No se van a olvidar. Lenguaje de definición de datos. Ese es el significado de las siglas en inglés. Lo que ven en la pantalla, a su lado derecho, son los comandos básicos con los que cuenta la DDL. Son los que más se usan. Estos comandos nos permiten crear bases de datos en cualquier manejador de bases de datos. En este caso, bueno, tal vez ya lo han visto algo o un poco en el semestre pasado sobre lo que es el MySQL, PHP y algunos otros, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir con lo que son los comandos. Los comandos de DL, los básicos, entre ellos tenemos al create base, que quiere decir que crea nueva base de datos. Luego tenemos al create table, que quiere decir que nos va a permitir crear una nueva tabla. Al ingresar este comando podemos generar una nueva tabla. Luego tenemos como tercero al drop table,
Esta nos permite eliminar tablas. Las tablas que no sea de nuestro agrado, lo podemos eliminar, o tablas que no tengan alguna relación con la base de datos. Luego tenemos al drop dat base, que elimina base de datos. Anteriormente eliminaba solo tablas, pero con esta otra opción, con este otro comando, se elimina también la base de datos. Se puede eliminar toda la base de datos y todo lo que está dentro de la base de datos, que son las tablas. Dentro de la base de datos están las tablas. Un momento, por favor, tengo interferencia. Muy bien, van a disculpar. Bueno, continuando con los temas, con los comandos de DL, tenemos entre los más usados a la opción que es alter. Esta opción de comando nos permite modificar las tablas que ya están agregadas tanto en el campo, o también nos permite cambiar la definición de los campos que ya se han creado. ¿Ya? ¿Alguna duda hasta ahí? ¿Alguna pregunta? Inge. Inge. Dime, lista, escucha. Ay, perdón. Perdón, Inge, estoy con una bebé. Consultita, las diapositivas lo va a pasar al Classroom. Sí, todo lo que voy a usar para poderles dar a conocer sobre los temas lo voy a subir para donde ustedes puedan usarlos y puedan repasar para el momento del examen, prácticas que vamos a tener más adelante. Ay, ya, está bien, muchas gracias. ¿De qué, pues, Liz? Inge, ¿qué es una definición de los campos? Víctor, no te escuché. ¿Pudieras hablar un poco más fuerte, por favor? Mi pregunta era, ¿qué es una definición de campo o definición de los campos? En alter está. Cuando ya habríamos realizado dentro de las tablas los campos que necesitamos para poder crear la base de datos. Van a ir entendiendo de mejor manera cuando les vaya a realizar. Yo voy a hacer una pequeña práctica en vivo donde ustedes lo van a poder ver paso a paso. Como ven aquí, ya voy a realizar yo una pequeña práctica. Les voy a pedir un poco de paciencia para poderlo hacer, porque tenemos que abrir varias ventanas. Bueno, no varias, ¿no? Una que es la aplicación de exam, que es el manejador de datos, base de datos, y como también el Firefox para poder enlazar. Bueno, empezamos con la práctica, que vamos a usar la aplicación XAMPP. Un momento, por favor.
Para que puedan entenderme, vamos a usar este diagrama de clase que ustedes ya lo han podido ver en clases anteriores. ¿Ya? Como podrán ver, este diagrama de clase ya pasó la primera fase. En este momento este diagrama se encuentra en la segunda fase, que es el diseño de base de datos. En este diagrama de clase tenemos las tablas, que es carrera, estudiante, carrera materia, materia, docente y horario. Estas tablas nos permiten crear lo que es la base de datos. Pero aquí vemos una tabla, o bueno, un diagrama de clase que tienen relación. En este caso, carrera, materia, tiene relación con lo que es carrera y también la tabla que es materia. A su vez, la tabla que es de materia tiene relación con lo que es la tabla horario, al igual con la tabla docente. Ya tienen una relación en común. Al igual que estudiante, tiene relación con carrera, materia. Todo lo que estamos viendo en este diagrama de clase se va a usar en el examen, en ese manejador de base de datos. Vamos a usar cada atributo que encontremos en estas tablas. Bueno, vamos a ir a lo que es el examen. Como podrán ver, esta es la aplicación de XAMPP. Una vez que tenemos descargada la aplicación XAMPP, nos muestra esta interfaz. Yo ya aquí lo he activado, lo que es la opción MySQL y la opción Apache. Al momento de iniciar esta aplicación, normalmente en la pantalla izquierda de sus equipos ven que está de color verde la palabra Apache y la palabra MySQL. Normalmente esos dos no están activados al momento de iniciar el examen. Normalmente están de esta manera. Miren, yo lo estoy desactivando. Como podrán ver al lado izquierdo de su pantalla, tanto Apache como MySQL no están activados. Y para poder activar y que nos funcione y corra bien el programa en la base de datos que vamos a hacer, tenemos que activarlos. Entonces hacemos clic en Start y vean, cambia de color a verde. De igual manera, activamos en la opción que dice Start de la opción MySQL y cambia de color. A ver, una vez activando estas dos opciones, nos vamos al explorador, ya sea, todos conocemos el Chrome, puede ser esa una opción. Puede ser Chrome, puede ser Opera, puede ser Firefox y muchas otras aplicaciones que nos permiten navegar. En este caso, vamos a usar lo que es el Firefox. Como segundo paso, iniciaríamos en el Firefox.
país, en nuestro país también se ha usado también. Él es Miguel Vargas Palomé, autor de un libro de robótica también en nuestro país. ¿Por qué estamos estudiando robótica también? Se trabaja con materiales similares. No necesitamos ser expertos en robótica. Para todo este conocimiento en educación primaria y tanto en educación secundaria y en la institución de superiores, se necesita mucho más que sea más analítico. Entonces, necesita las son las magnitudes. Magnitud significa todo aquello que va a medir caso de arena. Entonces, ¿qué podemos medir con un reloj? O el tiempo en que el robot va a tardar en avanzar, que se va a ayudar a la sociedad. Lo más importante es la sociedad o la magnitud. Esto es el plano de un poquito que se trabaja en el tercero primaria. Por ejemplo, acá tenemos al palito de lado, se dice que de X al otro X. Entonces, tiene que agarrar su regla y medir los ahí también las unidades. También tenemos la masa, lo que es la masa. La masa, ¿cuánta masa complementarios también? Temperatura, caso ideal, en realidad es Okay. pero lo importante es que tenemos que saber si vamos a poder hacer la parte básica de las veces masa y la altura es el que más va a estar Van a disculpar si ha cortado el micrófono. ¿En qué parte me he quedado? ¿Me pudieran indicar, por favor? La verdad es que no sé. El compañero que hizo minutos que no dejó escuchar nada y no pude atender en qué parte he quedado. Muy bien, vamos a volver a ingresar. Ya, no se preocupen, van a disculpar la interferencia. Muy bien, continuamos. Les iba indicando que para poder ingresar a exam hay dos maneras de ingresar. Una es escribiendo, aquí vamos a abrir una nueva ventana y ponemos local
hosts. Al ingresar Enter, nos muestra esta interfaz. Esa sería una opción de ingresar al examen. La segunda opción es la siguiente. Que es localhost PHP, primero una barra, luego ponemos PHP, como ven ahí dice myadmin, enter. Esa es una opción para ingresar al campo. Acá, en la primera opción que ya les andaba indicando, solamente nos mostraba la interfaz de localhost. Y para poder ingresar a esta misma interfaz, simplemente nos vamos a la pestaña que dice PHP myadmin. Y vean, esta es una manera de ingresar y esta es la otra manera de ingresar. No sé si alcanzan a ver en sus pestañas, en la parte superior de sus pantallas. Ya, muy bien, hasta ahí. En este manejador de base de datos, vamos a crear una base de datos que lo vamos a llamar instituto. ¿Ya? Ya, vamos a cerrar uno para que no se cuelgue. Ya, una vez dentro del exam, vamos a crear la nueva base de datos. Pero antes, tienen que ver en la parte superior izquierda de la pantalla, indica servidor 127.0.C1. Una vez estando ya aquí, nos vamos a la pestaña que es SQL. Hay varias pestañas, podemos ver acá base de datos, estado actual, cuentas de usuario, exportar e importar. Aquí lo que nos interesa para crear la nueva base de datos es el SQL. En esta SQL vamos a crear lo que les iba indicando, la base de datos instituto. Ingresamos y nos muestra este tipo de interfaz, donde vamos a relacionar con el diagrama de clase que ya les había mostrado hace un momento. ¿Ya? Vemos aquí que está en SQL. Vamos a crear una nueva base de datos. En este caso, los comandos que vamos a usar es create. Como podrán ver, a manera que voy escribiendo este comando ya va mostrando con un resaltado de color azul. Seleccionamos este, simplemente presionamos Enter y luego vamos a poner lo que es Create Database. Ahí ven, ¿no? Todo está. Voy a poner mayúscula. Database. Pueden ver, ahí muestra. Ahora vamos a poner el nombre que les iba indicando, que va a ser nuestra base de datos instituto. Una vez creado con este comando y la base de datos instituto, vamos a presionar control más enter o directamente la opción que ven en la parte derecha de su pantalla que dice continuar. Hacemos clic
indica cargando. Como podrán ver, está resaltado de color amarillo, donde dice que MySQL ha devuelto un conjunto de valores vacíos, es decir, por el momento no tenemos columnas, eso lo vamos a crear recién. Solo hemos creado el nombre de la base de datos. Luego nos dice que la consulta tardó nada en sí, ha sido rápido. Una vez creado esto, nos vamos a crear las tablas. ¿Ya? Aquí ven, nos vamos a crear las tablas. Si pueden ver a su lado izquierdo de la pantalla, donde estoy señalando, hay un signo más y aquí se encuentra nuestra base de datos que vamos a empezar a crear. El nombre es Instituto. Seleccionamos, hacemos clic en la palabra Instituto, en nuestra base de datos que se va a llamar Instituto, y vemos en la parte superior donde nos mostraba la palabra servidor, a su lado derecho ya nos muestra nuestra base de datos que se llama Instituto. Tienen que, cada que vayan haciendo este tipo de base de datos, siempre tienen que corroborar que esté de esa manera. Primero hemos abierto el servidor, luego hemos creado una base de datos que va a llevar por nombre Instituto. Hacemos clic en base de datos. Una vez al hacer clic han visto que parpadea una pantalla amarilla donde dice cargando. Ya, nos vamos a la parte de SQL, a la pestaña SQL, y bueno, muestra una pantalla parpadeante amarilla. Ahora aquí es donde usamos los comandos, que es de crear tab, create tab. Vamos a crear tab. Esta tabla nosotros lo llamamos carrera. Eso se encuentra en nuestro diagrama que ya les había mostrado hace rato. Les voy a volver a mostrar. Es este. Vamos a relacionar el exam con este diagrama de clase que ya les había indicado. En este caso vamos a usar lo que es la opción de carrera. Ya, cambiar. Antes de pasarme al exam, por favor, quisiera indicarles que primero vamos a crear las tablas que no tienen llaves foráneas, las que no tienen mucha relación, como en este caso carrera, materia y materia tienen mucha relación en común. Entonces vamos a hacer primero con carrera, estudiante, horario y docente. Con esas que no tienen una relación directa. Entonces nos vamos a exam. Para ir en orden vamos a empezar primero con estudiante. La primera tabla que vamos a crear va a ser estudiante. Estudiante.
Cuando vayan ingresando los datos, siempre vayan fijándose que estén correctamente escritos. Tienen que tener mucha relación con los diagramas de clase. Tiene que estar tal cual en el diagrama de clase para que no haya equivocaciones ni confusiones al momento de querer hacer correr la base de datos. Por un punto, por una coma, suele fallar toda la base de datos. Bueno, en este caso hemos puesto ya, estamos creando, ¿no?, la tabla que es estudiante. A partir de aquí se abre y se cierra paréntesis. Luego presionamos Enter y ponemos al final punto y coma. Siempre no se van a olvidar del punto y coma, que a la falta de un punto y coma, como les iba diciendo, no va a correr la base de datos. Ya, muy bien. Una vez puesto punto y coma, abierto y cerrado paréntesis, continuamos con lo que es diagrama de clase. Ya. Dijimos que vamos a empezar con estudiante. Nuestra primera opción es, nuestro primer atributo es matrícula. Tenemos que ponerlo tal cual. Entonces vamos. Luego de matrícula viene nombre, apellido paterno, apellido materno. Ya. Tenemos. Vamos. Continuamos con la tabla estudiante. Ponemos la opción que era matrícula. Matrícula. Está en la tabla de diagrama de clases de tipo entero. Abrimos y cerramos paréntesis. En el diagrama de clase está con un valor de 8. Y una vez cerrado el paréntesis, siempre hay que poner una coma. No hay que olvidarse de esa coma. Continuamos. Una vez creado la matrícula, hacemos lo siguiente, que era la opción de nombre del estudiante, que era de tipo string. Entonces ponemos nombre, barra baja, nombre del estudiante, que es del tipo varchar, un número de caracteres que va a ser 50. Abrimos, cerramos paréntesis, ponemos el valor de cuántos caracteres va a ser. En este caso va a ser de 50. Ponemos la coma. Presionamos Enter. En esta parte, el atributo matrícula que tenemos en esta parte tiene que ser primary key, o sea, llave, ¿no? Mira, llave, nos estamos olvidando de eso, perdón. Primary, ahí tienen primary key. Esta va a ser nuestra clave primaria, quien va a representar nuestra tabla. Esto nos permite identificar y llamar a la tabla estudiante.
En caso de que nuestro atributo es autoincrementable, agregamos atributo que es autoincremento, como ven ahí. Autoincremento, no tiene que faltar. Este atributo permite el autoincremento que se va a llenar automáticamente. Aquí no va a tener interferencia por el usuario. Continuamos. No nos olvidemos de la coma. Siempre la coma. Muy bien. Ahora vamos apellido. Apellido paterno. Va a ser del tipo varchar. Abrimos y cerramos paréntesis, donde va a tener un número de 50 caracteres. En este atributo, como hemos realizado en el atributo primary key, atributo primary key, hemos ingresado el autoincremento, que quería decir que se autoincrementa. En cuanto a nombre del estudiante y apellido paterno, se agrega not null, que quiere decir que en estos campos se va a llenar con interferencia del usuario. O sea, el usuario que está llenándolo en la base de datos es quien va a ingresar los datos que se necesitan. En cuanto a la matrícula, eso se incrementa automáticamente. Al igual que en nombre del estudiante, ponemos not null. No olvidarnos de la coma, siempre al final de cada línea. Ahora continuamos con lo que es apellido materno, que va a ser del tipo varchar, con un número de caracteres de 50, y que de igual manera va a ser not null. No olvidarse de la coma. Y el siguiente dato sería edad, la edad del estudiante. La edad del estudiante va a ser del tipo int, entero. Int con un número de 3. ¿Qué quiere decir lo que ponemos dentro del paréntesis? Es la longitud que se va a aceptar al ingresar los datos. Por ejemplo, en nombre ponemos 50. Va a entrar 50 caracteres, 50 letras para poner en la base de datos lo que es el nombre. Igual 50 caracteres para el apellido y también para el apellido materno. Y en la edad va a recibir una cantidad de 3 números. Es decir, del 1 hasta el 999.
9. Ya una vez realizado todos los atributos del diagrama de clase, vamos a presionar lo que es la opción continuar. Se encuentra en el lado derecho de nuestra pantalla. Al hacer clic, puede mostrar error. A ver, vamos a hacer la prueba aquí. Aquí voy a agregar por error 2 comas y me va a mostrar error. Miren, en la parte de abajo de color rosado indica error. Se encontraron 3 errores durante el análisis, indica. Estudiante matrícula 8 primaria que, bueno, ya no, ya hemos cometido, bueno, he cometido el error en la primera línea. Número de Barchar, not null. Apellido Barchar 50, not null. Y apellido materno, que se encuentra en la línea 2. Vamos a ir revisando. Primero vamos a eliminar lo que son las comas. Al terminar de ingresar los datos del diagrama de clase, en esta última línea que ven en el número 6, ya no se agrega la coma. Esa se queda sin coma. A ver, volvamos a presionar continuar y nos sigue mostrando error. Porque aquí puse una coma de más. Ahora tendría que correr. A ver, veremos. Exacto. ¿Vieron? Había una pequeña pantalla parpadeante de color amarilla. Cuando el ingreso de los datos del diagrama de clase están correctos, muestra de color amarillo resaltando que dice MySQL ha vuelto un conjunto de valores, es decir, aún no hay columnas. La consulta tardó en generarse 0 segundos. Y como pueden ver, a su lado derecho está la base de datos instituto y que dentro de esa base de datos está nuestra tabla estudiante. Hacemos clic en estudiante y vemos aquí, ¿no? Ya está creada la matrícula. Una vez que esté en funcionamiento, pondrán el número de matrícula, que eso sería autoincrementable. En cuanto al nombre, aquí interfiere el usuario en ingresar el nombre del estudiante, como también el apellido del estudiante, como también el apellido materno y la edad. En estas opciones, el usuario es quien agrega manualmente. Bueno, aquí hemos creado lo que es la tabla estudiante. Ahora vamos a crear lo que es la otra tabla. Nos vamos al diagrama de clase. Aquí tenemos la segunda tabla, que es carrera. Como código /k. Es del tipo string con un valor de 8. Al igual que el nombre de la carrera, que es del tipo string con un valor de 50. Y el área string, que es un valor de 50. Como les iba diciendo, primero hay que crear las tablas que no tienen relación. Entonces vamos a crear la tabla carrera. Nos vamos al exam y nos vamos primero a la opción que dice instituto. Y vean, servidor, base de datos, estamos en la opción que es instituto. Hacemos clic, se carga, nos vamos nuevamente a la pestaña SQL y aquí creamos nuestra segunda tabla, que es carrera. Ingresamos los comandos que hay de create, ya mismo está de color azul, table, que significa tabla. Aquí vamos a poner el nombre
de la tabla, que es carrera. Abrimos y cerramos paréntesis. Ahora vamos a trabajar con todos los atributos de la tabla. En la línea 2 empezamos. Va a ser el código de carrera, que es del tipo string. Entonces ingresamos code, tal cual está en el diagrama de clase, se debe de ingresar los atributos. Code barra baja, car, que es del tipo varchar, es del tipo varchar, con un número de caracteres de 8. Esto, acá agregamos lo que es primary key. Como este dato no va a ser autoincrementable, entonces le decimos que not null, que no acepte datos nulos. Eso quiere decir el not null, que no acepte datos nulos. Entonces ingresamos not null. Not null. Ponemos la coma. La siguiente línea es nombre de la carrera. Todo en minúsculas para que no nos rebote. Nombre de la carrera. Va a ser del tipo varchar. Abrimos y cerramos paréntesis. Va a ser de 50 caracteres. De igual manera, ponemos not null para que no acepte datos. Ahora hacemos el atributo que es área de la carrera. Área que va a ser del tipo varchar. Va a tener un número de caracteres de 50. Que va a ser 50. De igual manera, tenemos que decirle que no reciba datos null. Esos son todos los datos que tiene la tabla carrera. Ahora vamos a ver si corre o si tuviéramos algún error. Nos vamos al lado derecho de la pantalla y agregamos continuar. Salió todo bien, no hay ningún error que haya encontrado en nuestra base de datos y ya la tabla carrera está creada. Como ven, ¿no? Aquí dice instituto, carrera y estudiante. Ya tenemos dos tablas creadas. Esas tablas que no tienen relación directa con las demás tablas. Seguiremos creando las tablas que no tienen relación directa. En este caso, ya hemos hecho carrera, ya hemos hecho estudiante. Ahora vamos a realizar lo que es docente. Puede ser horario.
una de las dos. Bueno, continuamos. Vamos a hacer la tabla de horario. Vamos a hacer horario de una de las materias, en este caso que se van a agregar a la base de datos. Nos vamos nuevamente a SQL, una vez verificando siempre, cada que vayan a crear una nueva tabla en el exam, fíjense que esté en el servidor conectado y dentro del servidor esté la base de datos, que es instituto en nuestro caso. Ahora creamos lo que es la tabla horario. Create. Table. Con el horario que va a contener la materia. Como nuestro diagrama de clase mostraba el IDH, que es el identificador del atributo. Bueno, seguimos en la línea 2. Ponemos el ID del horario abreviado. Este va a ser del tipo int, entero. Vamos a decir valor de 11. Es el valor máximo que usa el navegador MySQL. Seguimos. La coma. Antes hay que ingresar, porque esto es una primary key. Primary. La llave primaria, donde de igual manera se va a auto incrementar. Ponemos auto incremento. Coma. El siguiente valor que horario va a tener es día. Día del tipo var. Vemos que va a tener caracteres de manera no reciba valores nulos. Not no con. Ahora nos vamos a lo que es, bueno, el atributo turno. Turno que va a ser del tipo varchar, donde nos va a indicar, bueno, vamos a decir que solamente reciba un número de caracteres de 10 y que de igual manera no reciba datos nulos. Ahora nos vamos con la opción de la hora. Pero aquí podemos agregar lo que es la hora de inicio y la hora final. Agregamos entonces
hora de inicio. Pongo inicio para no confundirnos, que va a ser del tipo time. Y ahora ingresamos lo que es la hora fin time. Hasta ahí hemos ingresado todos los atributos que es de la tabla horaria. Vamos a una opción que es continuar y vemos si hay algún error. Ya estoy viendo aquí un error. Sí, tenemos un error. A ver. Línea 5. Aquí. Ya. Ahora, aquí nos hemos olvidado de una. Un pequeño detalle que me pasó. Pero ya debería de correr normalmente. Muy bien. Corregido una vez el error, procede a correr la base de datos y ya tenemos 3 tablas creadas: carrera, estudiante y horario. Ahora nos vamos a nuestro diagrama de clase. Ahora, la tabla docente de igual manera no tiene relación directa. Ingresamos todos los datos que tiene la tabla docente. En este caso es su CI del docente, que es el tipo entero, con un número de caracteres de 10. Vamos a base de datos, SQL, y agregamos. Esta base de datos, o esta tabla se llama docente. Abrimos, cerramos paréntesis, punto y coma. Ya. Vamos a decir que su CI del docente es del tipo entero. Pero y esta va a ser la llave primaria. Y como en este caso no es un dato incrementable, porque su CI es único, entonces le vamos a poner not null. La siguiente línea va a ser el nombre completo del docente. Nombre. Unimos nombre. Docente. Marchar. Abrimos esos paréntesis con un número de caracteres de 70. Luego, esto es not null, porque aquí
va a tener interferencia del usuario. No. Ahora nos vamos a la especialidad del docente. Que va a ser del tipo varchar, número de 50, ponemos. Y de igual manera, no. Ahora vamos a la opción que es de continuar. Y no ha habido ningún error. Ahora ya hemos agregado una tabla más. Ya tenemos 4 tablas. Hemos ingresado las primeras 4 tablas que no tenían relación directa. Ahora nos vamos a nuestro diagrama de clase. Ya hemos creado lo que es tabla de carrera, estudiante, horario y docente. Ahora nos queda 2 tablas que tienen relación carrera, materia con la tabla de materia, al igual que con la tabla de carrera. Tiene relación con 2 tablas, al igual que con estudiante. Al igual que la tabla materia tiene relación con horario y docente. Entonces estas dos dependen de otras tablas. Y empezamos a crear la siguiente tabla que es de materia. Código de materia que es del tipo string. Vamos. De igual manera, todas las tablas se realizan con el mismo procedimiento para ingresar a la base de datos. Vamos, base de datos, instituto. Dentro de esto vamos a crear una nueva base o una nueva tabla, perdón. Entonces ingresamos a la pestaña que dice SQL. Nuevamente la interfaz para poder crear la tabla. Entonces realizamos. Create. En este caso la tabla se llama carrera. Abrimos y cerramos paréntesis. La siguiente línea que es que indicaba código de materia. Que va a ser del tipo varchar. Va a tener un valor también tiene una llave primaria. Y acepte valores nulos.
Seguimos ahora con la opción que es de nombre de la materia. Minúsculo, hay que acostumbrarse a minúsculo. Nombre de materia que es del tipo varchar. Va a tener 50 caracteres y que de igual manera no reciba datos nulos. Bueno, ahora seguimos con lo que es carga horaria. Que va a ser del tipo valor, bueno, va a recibir hasta 4 caracteres. Que de igual manera no permita recibir datos nulos. Ahora vamos a crear lo que son las claves foráneas de los atributos que tienen ya. Tienen que tener los mismos datos. A ver, les voy a mostrar. Aquí. Ya hemos puesto código materia, nombre materia y carga horaria. Ahora vamos a agregar lo que son las llaves foráneas. Tenemos que ingresar tal cual indican en el diagrama. FK, CI, DOC del tipo entero con un número de 10 caracteres. Tal cual debe ingresar. Estas tablas están relacionadas con carrera materia y esta docente. Bueno, vamos a crear la tabla. Vamos. En este caso es la clave foránea FK y del docente tipo entero recibe un número de 11 caracteres o bueno de 11 dígitos. Ponemos coma. También ponemos el ID del horario. Acá, el horario que es entero y va a tener un valor de 11. Luego de esto vamos a crear una relación. Una relación entre la tabla materia y la tabla horario. Para eso vamos a usar que es foreign ahí ya muestra en resaltado de color azul. Foreign que relaciona
el que se relaciona con el CI del docente y que hace referencia al docente, hace referencia al docente en su campo clave, que es el CI, en su campo clave, que es CI docente. Ahora vamos a hacer la relación que es, en este caso, es el atributo FK menos usamos foreign, que la relacionante que es referencia en su campo llamamos a referencia, que va a ser en el campo horario, referencia en horario, que es el horario. Y ya tenemos la tabla creada con las relaciones foreign key y sus referencias, su carnet del docente y su ID del horario. Ahora hacemos correo. Veremos si hay algún error. Si hay errores. Aquí. Sigue teniendo errores. Aquí cometí un grave error. Primera carrera. A ver, veremos. Muy bien, ahora sí se creó la tabla que es materia. Aquí tenemos la tabla en nuestro diagrama de clase, la cual ya lo hemos creado en la base de datos. Bien. Ahora nos falta una tabla más, que en este caso es carrera materia. Al igual hay que ingresar todos los foreign y sus referencias. Nuevamente nos vamos a la base de datos, que es instituto, a la opción o pestaña SQL y realizamos. Hable. Esta tabla nos hace dar a conocer que tiene relación con la tabla materia
como también con la tabla estudiante y con la de carrera. Creamos el Pay Table con el nombre de carrera materia. No me estoy equivocando por el tema. Carrera materia. Abrimos y cerramos paréntesis. Vamos, ponemos nuestro ID. Que va a ser el tipo entero, donde vamos a decir que solo once dígitos podrá recibir. Y va a ser nuestro primary key. Okay. Va a ser auto incrementable. Seguidamente hacemos seguidamente debemos tomar en cuenta que en esta parte no todos van a ser claves foráneas. No va a ser tomada como clave foránea, que es la que es observación, que es de tipo string. Observación que va a ser del tipo varchar. Varchar. 11. Ser not observación. Ya estoy comiéndome una E. Luego agregamos que son llaves foráneas, claves. En este caso que va a ser FK, matrícula, int, el tipo entero, ser 8. Tenemos a la llave que es FK, código de la carrera, va a ser del tipo chart, aquí va a recibir 8. Y el FK, el código de la materia. Es un varchar.
Ahora vamos a proceder con relacionar las tablas. Entonces ingresamos por en key. Nuestro atributo relacionante que es FK. FK va a ser referencia, a la tabla estudiante en su atributo que es matrícula. Con el siguiente foreign key de nuestro atributo relacionante. Foreign key, damos paréntesis, FK, código Herrera, va a hacer referencia a la tabla carrera punto code carrera, code. Ya finalizando, agregamos orange. Atributo relacionante FK, código materia, que va a hacer referencia a la tabla materia junto a su código veremos si hay algún error para que no nos muestre fallas al momento de hacer correr. Coma, está bien, coma. Inge, Coma, está bien. Ya, hasta el momento no veo ningún error y veremos si se ha creado la tabla. Sí, exitosamente se ha creado la nueva tabla que es materia. lo que le quería preguntar es Un poquito la línea más 4 fuerte, por favor, no hay un buen retorno. Sí, los escucho. ¿Alguien quería preguntar algo? ¿Se me escucha? Inge? ¿Alguien quería Hola. preguntar algo? Inge, ¿se me escucha? Sí, Víctor, te acabo de escuchar. Quería preguntar que si es que esos FK matrícula y FK CODMAT
O sea, esos tres FK no llevaban not null. ¿Y por qué? ¿Por qué no llevaban los FK? Estas son las llaves foráneas. Ponemos FK al relacionar las tablas. A ver, vamos a las tablas. Aquí ven, por ejemplo, en FK, que se relaciona la tabla materia con su llave foránea, que es del docente con su CI. Entonces hay una relación. Es por eso que no se usa el not null. Al igual que en la tabla de carrera materia, tiene relación la carrera materia con la tabla matrícula, con la tabla de carrera y estudiante. A eso no se puede agregar lo que es not null. Y como ya hemos visto, no ha habido ningún error al realizar la tabla. En sí hemos creado las 6 tablas que teníamos en nuestro diagrama de clase. Vamos a ver cada una de estas. Ahí está, código de la carrera, nombre de la carrera y el área. Luego tenemos a lo que es docente. Veamos, aquí está. El docente se va a registrar con su CI, que es único. Y luego, posteriormente, el usuario va a poder agregar el nombre del docente y la especialidad de dicho docente. Del estudiante va a tener su matrícula. Luego va a tener su nombre del estudiante. En aquí es donde usamos el not null, donde vamos, o sea, quiere decir que no va a recibir datos nulos. Sí o sí, el usuario o la persona que está llenando esta base de datos va a poner un nombre, un apellido materno y un apellido paterno, al igual que la edad. En cuanto a la matrícula, se va a ir generando y autoincrementando. Vemos en materia. Ahora, para poder ver que se ha creado todas las tablas, que se ha podido desarrollar cada una de estas tablas, vamos a ir a ver y vamos a saber que realmente las tablas sí están relacionadas con ningún error. Vamos a nuestra base de datos, que es instituto, y como pueden ver, aquí están todas nuestras tablas, las 6 que hemos creado. Carrera, materia, docente, estudiante, horario y materia. También podemos ver de la siguiente manera. En la pantalla derecha, columnas, diseñadores. Vamos a ver. Sí. Aquí está. Aquí vemos que se ha creado correctamente las tablas con sus respectivas relaciones que teníamos en nuestro diagrama de clase. Pues vamos a irlo acomodando. Aquí tenemos a la tabla que es estudiante, que tenía relación con la tabla que es carrera materia. Luego tenemos a esta otra tabla que es docente, que tenía la tabla materia, que tenía una relación con docente y con horario.
no eran independientes. En cambio, docente y horario, estas ambas tablas no tenían una relación directa. Vamos a comparar la relación desde el diagrama de clase. Aquí está. Carrera, materia tiene relación con tres tablas, que son carrera, estudiante y materia. De igual manera, la tabla materia tiene relación con carrera, materia, horario y docente. Bueno, todas estas tablas están correctamente creadas. Están conjuntamente con sus relaciones que hemos ido agregando en cada una de las tablas con los diferentes comandos que hemos ido usando. Y de esta manera podemos crear así nuestra base de datos, cualquier base de datos que necesitemos. Simplemente hay que ver los detalles y que en la primera fase, que es en la fase de diagrama de clases, tienen que estar correctamente relacionadas para que posteriormente, al ingresar a la base de datos, no haya ningún error ni falla. Y bueno, pues de esta forma podemos crear esta base de datos con los comandos que ya les había indicado. Aquí solamente es la DDL. Aquí es donde hemos usado los comandos DDL para la estructura de nuestra base de datos. Ahora vamos a hacer lo siguiente. O bueno, aquí podemos ver, ¿no? Aquí está nuestra base de datos creada en la parte izquierda. ¿No? Y ahí están nuestras tablas. Ahora vamos a ver lo que es los comandos de ML. Vamos a ir viendo de a poco los comandos que son más utilizados. Y hacer un breve repaso sobre lo que es el DDL. Ha sido un poco moroso, sí. Bueno, seguiremos con lo que es comandos DML. En cuanto a la descripción de los comandos DML, que quiere decir Data Manipulation Language, es el grupo de comandos responsables de manipular datos en una base de datos. ¿Qué nos permite hacer en la DML? Al igual que en la DDL nos permitía crear y definir en la DDL. En cuanto a la DML, nos permite insertar, como también editar o borrar filas en tablas SQL. Podemos hacer estas opciones de insertar, borrar y editar. Los comandos de la DML, los que más son usadas, están entre delete, insert, select, update. Estos serían los 4 comandos más usados. El delete, como su nombre lo dice, permite eliminar
uno o varios registros de una tabla específica. La opción, bueno, el comando insert nos permite insertar nuevas filas de datos en una tabla. En cuanto a select, nos permite recuperar datos. Podemos extraer también datos de una o varias tablas de una base de datos. El update nos permite subir, modificar datos que ya hay, o sea, que ya existen en una tabla. Y dentro de esta tabla podemos realizar la modificación. Y con estos comandos se pueden realizar diferentes consultas. Se puede combinar consultas. ¿Ya? Y vamos, sí. También tenemos algunas cláusulas de DML. Estas cláusulas son son condiciones que nos permiten modificar, cambiar y poder utilizarlas para poder definir los datos que sea de seleccionar o manipular. Algunas de estas cláusulas, como podrán ver en su pantalla, aquí les muestro primero unas 5. Hay más que les voy a mostrar en la siguiente diapositiva. Como les iba diciendo, que las cláusulas son condiciones de modificación. Nos permiten... Ya. Las cláusulas nos permiten, como ya les iba diciendo, nos permite hacer ciertos procedimientos para una consulta. A ver, como aquí tenemos una cláusula, primero hablaremos de esta cláusula. Esta cláusula as nos indica un nombre de campo alternativo para el nombre del campo de la tabla o para el nombre del campo resultante de la llamada una función agregada. ¿Qué quiere decir? Esta cláusula nos permite dar un nombre a nuestra búsqueda, es decir, a nuestro select. Los resultados que nos va a mandar cuando select o la consulta select no tiene un nombre, entonces con esta cláusula as le damos un nombre alternativo para que nos pueda enviar. Ahora vamos a lo que es el constraint. Especificada para un índice y se utiliza para crear o eliminar índices. Y este procedure define un nombre y parámetros opcionales de una consulta. Es decir, nos permite dar un nombre definitivo para luego dar opciones de una consulta. Ay, tengo fallas, van a disculpar. Y ahora nos vamos a lo que es la cláusula from. Esa nos sirve para utilizar y especificar la tabla de la cual se van a seleccionar los registros. Es decir, de qué tablas vamos a sacar un grupo de registros. Grab by
Bueno, where, la cláusula where está utilizada para especificar las condiciones que deben reunir los registros que se van a seleccionar. Y en cuanto al group by, se utiliza para separar, nos permite separar registros que ya han sido seleccionados en grupos específicos. En la Havik, esta nos permite utilizar para poder expresar en la condición que se debe satisfacer cada grupo. Y el order by es utilizada para poder ordenar los registros seleccionados de acuerdo con un orden en específico, un orden que nosotros podamos decidir. En cuanto a eso serían las cláusulas. También tenemos los que son operadores y funciones de agregado. Estos operadores se pueden definir como combinaciones de caracteres. Se puede combinar ambos caracteres que tenemos aquí. Estos caracteres se utilizan tanto para realizar asignaciones como comparaciones entre los datos. Bueno, entre los operadores lógicos tenemos al AND, al OR y al NOT. El AND, ¿qué es? Es, que significa y, en inglés es y lógico, que nos permite evaluar dos condiciones y devuelve un valor de verdad. Como dice, no, solo si ambas son ciertas. Esa es una condición. Luego tenemos al OR, que es el O lógico. Este O lógico evalúa dos condiciones y devuelve un valor de verdad, si alguna de las dos es cierta. Luego tenemos al NOT, que es la negación lógica. Devuelve el valor contrario de la expresión. Estos operadores lógicos nos sirven para hacer una consulta o varias consultas de varios registros o de varias tablas. Y también puede ser varios parámetros de búsqueda. También tenemos los operadores de comparación o aritméticos. Ya algunos ya conocemos, que es el menor que, mayor que, distinto de, o menor o igual que, mayor igual que. También tenemos aquí la opción que es between, que nos permite hacer una búsqueda entre los intervalos de valores. De between realiza búsquedas, es decir, búscame entre estos valores que estoy necesitando. Y el operador int es utilizado para especificar registros de una base de datos. Y ahí el like, que es utilizado para comparar modelos o comparar, en este caso, caracteres o una cadena de caracteres. ¿Cuál es la diferencia entre el like o el igual que? Pareciera que suena lo mismo, pero en este caso no. El igual que se usa para datos numéricos, mientras que el like nos permite
se utiliza para datos alfabéticos o en algunos casos alfanuméricos. Hasta aquí, ¿alguna pregunta? Más fuerte, por favor, no los oigo. ¿Alguna pregunta? ¿Alguien tiene alguna duda? Más o menos eso a qué se está refiriendo. Por favor, te rogaría un poco más fuerte, no lo escucho. Al tener una tabla,